Bueno, el último día estuvimos repasando los sellos. Bueno, repasando los sellos, estuvimos viendo cómo se iban abriendo los sellos, que dijimos que son los sellos que cubren, que guardan, que esconden la escritura de compraventa de todos los reinos de la tierra y de todas las cosas, de toda la creación, de todos los hombres que deben de acabar en poder. Quien debe tomar el poder es el Señor de todas las cosas. Vale. Vimos que una vez que es arrebatada la Iglesia y por lo tanto también quitado el Espíritu Santo, ya comienzan a manifestarse una serie de cosas. Para la apertura de los sellos tuvimos 2 capítulos de introducción. La Escritura nos da 2 capítulos de introducción, capítulos 4 y 5. Importante para ver posteriormente el por qué y el qué esconden estos sellos. Comenzando con el primer sello hasta el cuarto, observamos el último día. El último día vimos también el quinto sello, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Los 5 primeros sellos vimos el último día. Observando todos estos sellos, lo que vimos realmente es la aparición del Imperio Romano redivivo, y su jinete. Vimos varios jinetes en el primer sello, en el segundo sello, tercer sello y cuarto sello. Estos 4 primeros sellos están acompañados por el ministerio de los seres vivientes. El ministerio de los seres vivientes ya lo vimos en capítulos precedentes y lo hemos visto en libros anteriores como el libro de Ezequiel, Zacarías, etcétera, etcétera, en los cuales se observa cómo los seres vivientes, divididos en querubines y serafines, pero ambos unidos porque son los mismos seres vivientes, tenían un ministerio. El ministerio habitual de los querubines, los seres vivientes, es ser el látigo de Dios de alguna manera, el látigo de Dios contra Israel. Este es el ministerio que tienen. No es el de ellos mismos llevar el látigo, ya lo vimos, sino el de suscitar de alguna manera, el de empoderar, el de otorgar poder, otorgar autoridad a las naciones para que sean el látigo de Israel, es decir, para castigar a Israel. Vale. Esto es lo que hemos visto en los 4 primeros sellos, en los 5 primeros sellos, hemos visto estas cosas, sobre todo en los 4 primeros sellos. Hemos visto cómo el Imperio Romano renace de sus cenizas y se prepara, es empoderado para poder castigar, para poder machacar y ahogar a Israel. Que comiencen a caer los juicios sobre Israel. ¿Por qué? Pues porque realmente llega el tiempo de la siega. Y cuando llega el tiempo de la siega, nosotros debemos de entender que hasta ahora no ha llegado todavía el tiempo de la siega y a nosotros se nos dice que no podemos arrancar el trigo y la cizaña. Es decir, no podemos emprender la siega, no nos compete a nosotros la separación del trigo y la cizaña porque arrancaríamos ambas cosas y eso no puede ser. Pero cuando entramos en Apocalipsis, en los sellos y posteriormente en las trompetas, veremos que el tiempo de la siega ha llegado, es el momento de hacer la separación. Para hacer la separación se emplean elementos duros, difíciles. Cuando lleguemos a las trompetas lo veremos, el granizo y el fuego. Se emplean elementos separatorios del trigo y de la cizaña para que la hierba del campo que ha dado trigo y ha dado cizaña se separe y se pueda hacer la siega. Vale. Esto lo veremos un poquito más adelante cuando lleguen los capítulos 8 y 9, pero ahora ya comenzamos a ver esto, que ha llegado el tiempo de la siega y efectivamente vienen los momentos de los juicios sobre Israel. ¿Por qué? ¿Porque Israel es el malo? Bueno, desde luego que Israel es el malo. No podemos decir que los malos es el Imperio Romano. ¿El Imperio Romano es malo? Desde luego. ¿E Israel qué es? ¿Un niño de teta? No. Israel es aquel del cual el Señor dice que va a lanzar todos sus castigos sobre ellos, que los va a purificar a fuego. ¿Y el objetivo cuál es? ¿Castigar a Israel? Desde luego. Castigarlo duramente, hasta la sangre. Pero, a la vez, hemos hablado del elemento querubínico de castigo y tenemos el elemento serafínico. A la vez, purificar para sacar de entre ellos un pueblo para sí. Esto es lo que hacía Juan.
el Bautista. Eso es lo que hacía Juan, el Bautista. Cuando bautizaba a las multitudes, lo que estaba haciendo era extraer de entre Israel un pueblo arrepentido. ¿Para qué? Para recibir al Mesías. Eso era lo que hacía para el reino, para recibir al Mesías. Bien, esta vez deberán ser con juicios y juicios muy duros. Y ya sabemos que cuando se prende fuego al crisol, para refinar el oro y la plata ya sabemos cómo funciona, ¿no? Las temperaturas son altísimas, hasta el punto de poner la escoria en un lado y la plata y el oro refinado en el otro. Es duro. Por eso se dice que habrá tribulación como jamás la habría habido. ¿Por qué? Porque va a recibir Israel tribulación por parte de las naciones. Sí, desde luego, pero son naciones que Dios incita contra Israel. El Señor suscita a estas naciones para que se descargue su ira sobre Israel. ¿Habrá ira contra las naciones? Eso ya lo veremos más adelante. Esto no es lo que nos ocupa realmente, no es lo más importante. Lo más importante es sobre Israel. ¿Por qué? Porque Israel, con su castigo, necesita una purificación para extraer un pueblo para él. Y eso es imprescindible. Bien, llegamos al quinto sello, el último día, que decía que cuando abrió el quinto sello, este sello ya no tiene la compañía de los seres vivientes. Es una consecuencia de todo ese ministerio de los seres vivientes, es una consecuencia de todas las acciones que debe llevar a cabo el Imperio Romano y su jinete, la bestia imperial. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de manos de los que moran en la tierra? Se les dieron vestiduras blancas, se les dijo que descansasen un poco de tiempo porque no había llegado el tiempo para ellos. Se tenía que completar el número de sus consiervos que debían de ser muertos como ellos, los mártires. ¿Por qué? Porque aquí en estos versículos, en este quinto sello, lo que tenemos es la voz de los mártires. Y la voz de los mártires no adoran al Señor en nada de esto, claman venganza. Señor, que venga tu venganza, ven ya porque queremos venganza. Es lo mismo que observamos en Mateo 5, con las promesas del Sermón de la Montaña. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esto que vemos en el Sermón de la Montaña tiene una parte positiva, sí, naturalmente, pero tiene una parte negativa. Entendedme lo que quiero decir con parte negativa. Cuando se dice hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados, es que lo que va a ocurrir va a ser muy gordo. Ya ocurrirá. Ya ocurrirá. ¿Y contra quién caerá esto? ¿Contra la bestia? ¿Contra los hombres? Sí, desde luego. Pero primero contra Israel. ¿Por qué? Las manos de Israel, históricamente, están manchadas de la sangre de los santos, israelitas también, y no israelitas, están manchadas. Y una cosa importante que dijimos al final, para acabar este breve resumen, es que lo que claman estos santos cuando piden venganza, lo que piden es: ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre de manos de los que moran en la tierra? No está diciendo meramente de manos del Imperio Romano, quien va a castigar duramente. No. De manos de los que moran en la tierra. De todos. ¿Por qué? Pues porque, como vimos en el sello anterior, en el versículo 4, a ese jinete que monta ese caballo, pálido, verdoso o moteado, se puede, como dice otras escrituras de Ezequiel, se le ha dado autoridad, se le ha dado gobierno sobre la cuarta parte de la tierra, el cual es el Imperio Romano, la cuarta. Concretamente dice la cuarta, no a la cuarta parte, dice la cuarta, se le ha dado autoridad o gobierno sobre la cuarta, ¿vale? Pero bueno, no importa, podemos decir la cuarta parte. La cuarta parte o la cuarta hace referencia a la cuarta bestia, concretamente al Imperio Romano. Haciendo referencia a la cuarta bestia, estamos haciendo referencias a todas. Es la bestia. Y el que lo monta es una bestia también. Es la bestia imperial, es el jinete, es el príncipe romano. Este se le da, en el cuarto sello, autoridad sobre
gobierno sobre la cuarta de la tierra para matar con espada, hambre, pestilencia y lo que las de la tierra. Es decir, Ezequiel 14:21, para atacar directamente a Israel. Y cuando empezamos a explicar qué era la espada, el hambre, la pestilencia, bueno, ya lo comentamos el otro día, pero las fieras de la tierra no hacen referencia a leones, a tigres, a panteras que se van a soltar de un zoológico, no mucho menos. Esto hace referencia a bestioletas, como diríamos en catalán, bestioletas, bestiecillas. Hago la diferencia de bestiecillas en vez de la bestia. La bestia es la bestia. El imperio romano y su bestia particular, el príncipe romano, el gobernante romano. Pero las fieras de la tierra son bestiecillas, son hombres. 4 o 5, no, la gran mayoría. La gran mayoría que se convierten en bestias. ¿No lo observamos hoy en día con todo lo que está sucediendo con el coronavirus? Que ya hay personas en la calle dispuestas a pegar a otros solamente por simplemente no llevar la mascarilla o lo que sea. La gente se convierte en bestias inmediatamente. Los seguidores de un partido político que al fin y al cabo no son más que religiones, o se convierten en religiones, los cuales tienen unos seguidores acérrimos, se convierten en sectas, los partidos políticos son sectas, pues tienen su aparato de acoso contra otros que cuando algo no les conviene utilizan las redes sociales o el acoso en primera persona en la calle, pues para lanzar acusaciones, presiones sobre otros, mentiras o lo que sea necesario, ¿no? El aparato político duro, ¿no? Esto está llegando en nuestros días al punto de que se está atacando duramente a personas, de que se está manipulando la mente de un montón de gente que se están convirtiendo en bestias, en fieras de la tierra, en bestiecillas, en fieras de la tierra, de manera que atacarán a otros. Ya lo veremos cuando llegue la tribulación y el aparato político y propagandístico de la bestia y posteriormente de la segunda bestia, el que será el anticristo, ya veremos cómo será ese aparato político y propagandístico de ellos y de enseñanza, evidentemente, para que tengan un odio acérrimo contra los de la fe, contra los de Cristo, los que sean en su momento, ¿no? Eso ya lo veremos. Serán fieras que se comportarán como tales. Irán contra ellos. Por eso debemos de prestar especial atención a esa expresión que dice: ¿hasta cuándo no vengas nuestra sangre de manos de los que moran en la tierra? Es decir, no solamente se refiere a la bestia, se refiere a los que moran en la tierra en general, porque contra ellos debe ser. Bueno, ahora podemos ya ir directamente al sexto sello, en Apocalipsis 6, versículos 12 y 14. Dice: miré cuando abrió el sexto sello, y se produjo un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco hecho de crin, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Bien, solamente decir que aquí se dice: y todo monte y isla fueron removidos de su lugar. El segundo adverbio de cantidad no está en el original, no es necesario, ¿no? Y todo se debería decir: y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. No es excesivamente importante. Hay un pasaje que nos habla al respecto de esos 3 versículos que hemos leído, de este sexto sello. Está en Mateo 13, versículos 19 a 25. Porque aquellos días serán una tribulación tal como no la hubo desde el principio de la creación que Dios hizo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, no se salvaría ninguna vida. Pero en atención a los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, si alguien os dice: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los elegidos. Vosotros, pues, estad sobre aviso. Os lo he dicho todo por anticipado. Pero en esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor. Las estrellas estarán cayendo del cielo, y los poderes que hay en los cielos serán sacudidos. Bueno, parece ser que acabando la primera mitad de la semana,
de la tribulación, acabando la primera mitad de la semana, las luminarias del Señor son apagadas por los hombres. Aquí en estos versículos de Mateo 13 se habla de lo que es: el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas estarán cayendo del cielo y los poderes que hay en los cielos serán sacudidos. Estamos hablando de un conjunto de cosas: sol, luna, estrellas, los poderes de los cielos. Estamos hablando de lo que debe ser la buena enseñanza. Porque las estrellas, ya lo vimos en Apocalipsis 2 y 3 y en el capítulo 1 también, representan algo. Representaban a los ángeles, a los representantes de las iglesias. Es decir, estamos hablando de algún tipo de ministerio de enseñanza, aquello que tiene que enseñar la verdad de Dios, aquello que tiene que enseñar la verdad de Dios. Bueno, estas cosas que tienen que de alguna manera enseñar la verdad de Dios: el sol es Cristo mismo, la luna es el reflejo que da el sol. La luna nosotros la observamos como la iglesia, aquella que da el reflejo del sol en la noche del mundo, en el tiempo de la paciencia de Jesucristo. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, quien tendrá el atributo de ser el privilegio de ser la luna será Israel. Israel, como aquellos que han sido concedidos, que tienen el candelero. Por ejemplo, pues los 144.000, las multitudes, etc. O sea, Israel debe ser el candelero en esa época, nuevamente. Debe recibir los tratos de Dios y, por lo tanto, ser el responsable de ofrecer luz a los hombres. Pero ¿qué ocurrirá? Que acabando la primera parte de la semana, al sol lo habrán oscurecido. Es decir, el sol no lucirá. Los hombres habrán apagado el sol, pero habrán apagado también la luna. El reflejo que da el sol lo habrán apagado también. Las estrellas, que deben de ser aquellos que deben de enseñar sabiduría a los hombres a eterna perpetuidad, también habrán caído de los cielos. Es decir, la enseñanza de ellos ya no será buena, no será la que debería de ser. Y las potencias de los cielos serán conmovidas, desde luego. El cielo, como dice aquí Apocalipsis 6, 12 a 14, el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla. Claro, evidentemente no podemos interpretar esto como algo literal, desde luego. Debemos aplicarlo, como ya hemos dicho, debemos prestar atención al discernimiento, a su explicación simbólica. ¿Por qué? Pues porque el cielo se enrollará como un pergamino. El cielo, que debe dar de alguna manera, el cielo es quien contiene todo el ejército de los cielos, los representantes, las estrellas. Las estrellas son los ángeles como representantes de aquellos que enseñan la verdad de Dios. Esto se enrollará y no se encontrará lugar. O sea, ya vemos lo que va a ocurrir en cuanto a enseñanza. La buena enseñanza va a dejar de existir. Y las estrellas que caigan del cielo, lo que ofrezcan por su boca no será precisamente la luz de Dios, será la oscuridad. Porque el sol estará oscurecido y la luna también. Las estrellas habrán caído. De alguna manera, como dice Joel en el capítulo 2, también, dice: y obraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. De alguna manera, la apertura del sexto sello, aquí en Apocalipsis, hace temblar los cimientos de la tierra y del cielo. Las potencias religiosas o morales son conmovidas. Esto es lo que nos viene a decir estos 3 versículos del sexto sello, que las potencias religiosas o morales son conmovidas, son movidas de su lugar, desde luego. El terremoto alude a algún tipo de colapso o hundimiento religioso. Quizá el derrumbe de la orgullosa civilización cristiana de nuestros días. De alguna manera, un cambio en el orden religioso presente que conocemos nosotros actualmente. La conmoción, como hemos dicho, hace que el sol, que es la figura de la autoridad suprema, que es figura del manantial de luz y de vida, por lo tanto figura de Cristo, esa conmoción hace que sea oscurecido y ya no alumbre. Parecerá que de alguna manera Dios ha sido destronado. Esto es lo que se persigue siempre,
Esto es lo que se persigue con aquellos muchos anticristos han salido. El que se sienta en el trono de Dios como si fuera Dios. Parecerá que Dios haya sido destronado. Bueno, realmente será así en cuanto a su influencia en la tierra en muchos aspectos. Hoy en día nosotros decimos que sí, que hay muy poca influencia de Dios. Bueno, con respecto a la tribulación, a aquellos días, todavía hay mucha. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido quitado el candelero de entre la iglesia y poca, floja y torpe, poca, floja y torpe, aún todavía en la iglesia hay candelero y el Espíritu Santo para tener algún poquito de influencia en algunos. Todavía. Cuando llegue la separación y cuando llegue la tribulación, será muy diferente. Si ya hoy nos quejamos amargamente de lo poco que hay, cuando llegue esto será horrible, será horrible. Bien. El sol no alumbrará, parecerá que Dios haya sido destronado. Y la luna, que hoy en día es figura de la Iglesia, en este caso la profesante, siempre hablamos de la profesante, la que debe de ofrecer un panorama moral y de enseñanza a los hombres en general. El candelero que se pone en alto para que alumbre, ¿no? Esta es la figura de la profesante, pero también en este caso, cuando hablamos de la tribulación, la iglesia ya no estará. Lo que tendremos sobre todo también será Israel. Sí que existirá la iglesia profesante aquí en la tierra, será oscurecida, naturalmente, pero también habrán empezado nuevamente los tratos de Dios con Israel, sí, en castigo, pero tratos para purificar, de tal manera que empezará a sacarse un pueblo para él, ya, cuando empiece la tribulación. En ese momento veremos que en Israel también estará oscurecida. La luna, será la luna también oscurecida. Bien. Y como hemos dicho, como vemos en los versículos, la luna refleja los beneficios y gloria del sol, pero en este caso reflejará sangre. Y la sangre es figura, ya lo veremos también más adelante, ¿no? Pero la sangre es figura de muerte y de pestilencia, como en Egipto, como en Sodoma. La sangre es figura de muerte y de pestilencia. La sangre. Esto es lo que será la luna. Lo que ofrecerá no será la gloria del sol, la luz del sol. Lo que reflejará será sangre, pestilencia. La figura de las estrellas caídas y la figura de la luna reflejando escoria, reflejando sangre, es figura de que se está reflejando un sistema de enseñanza obsceno y horrible. Y bueno, los representantes, como decimos, de los sistemas profesantes, vimos las estrellas en Apocalipsis 1:20, los representantes de los sistemas profesantes caerán del cielo, es decir, apostatarán, en el caso del cristianismo, que es lo que conocemos nosotros, apostatarán del último vestigio de cristianismo y en breve se someterán al anticristo, y sustituyendo a Cristo y al cristianismo, se levantará la obra maestra satánica. Y en Israel también será arrastrado, desde luego. ¿Cómo será? Nosotros solamente podemos dar algunos detalles, pero ¿cómo será realmente? Bueno, mirando a los atributos del sistema religioso reconocido por la Escritura de nuestros días, ya obtenemos algunas pistas. Cuando digo de nuestros días me refiero no solamente la Odisea, pero sobre todo la Odisea. Mirando cómo es la Odisea hoy en día ya veremos. Obtenemos algunas pistas. Por ejemplo, que ha arrebatado su corona a Filadelfia, el cual es el ministerio de la palabra, y alardea de ella, pero no la merece, ese ministerio, esa corona. Es una mentira vergonzosa ostentar esa corona por parte de la Odisea. La Odisea es tan ciega que no es capaz de verlo. La Odisea, de alguna manera, es el paradigma de los que duermen bien por la noche, que su conciencia no la acusa, ¿no? Porque conciencia tiene muy poca. No la tiene ejercitada, desgraciadamente. Reina sola, sin Pablo y sin el Señor. Es el trono, en el trono de la soberanía se sienta el hombre. Pronto se sentará el hombre, pero el de pecado, el que dice la Escritura, ¿quién será? Es superficial, no tiene la mente de Cristo, así que es fácil que otro tipo de mente se instaure en ella. Y su democrático buenismo ecuménico permite aglutinar bajo sus alas a todo bicho religioso. Desde luego, cada vez más. Son unos detalles que ya vemos en nuestros días, pues imaginemos cómo será en aquel tiempo. En fin, que de alguna manera el cielo desaparece. Cualquier atisbo espiritual, cualquier cosa de buen nombre espiritual desaparece.
Ya no será ni de buen nombre aquello que hoy todavía es de buen nombre en aquella época. La influencia espiritual que beneficiaba a los hombres en este sexto sello ha llegado a su fin. Esa buena influencia espiritual divina que influenciaba a los hombres ha llegado a su fin. Porque el objetivo del hombre, después de haber echado a Dios de todo lugar de preeminencia, es matarlo definitivamente, matar a Dios, definitivamente. Como dice el Salmo 2, se levantan los reyes de la tierra y los príncipes conspiran juntamente contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros su yugo. Siempre ha sido un poco así, pero esto, en su mayor medida, está profetizado para estos días que estamos hablando, los de la tribulación, cuando ya no habrá retorno, cuando habrán conseguido esto que estaba persiguiendo el hombre, los reyes de la tierra, los potentados, todos, que conspiran juntamente contra Jehová y contra su ungido. Habrán conseguido aquello que decían, rompamos sus ligaduras, habrán conseguido romper sus ligaduras, definitivamente. Lo habrán echado. Ya no habrá yugo del Señor de ningún tipo sobre ellos. Y esto también, de alguna manera, tiene que ver, no solo con lo que voy a decir, pero tiene que ver especialmente con la ramera, con la aglutinadora de religión, con la fornicadora. Cuando sea echada la masa de las naciones, sea devorada por ellas, este será un punto inflexible porque habrán conseguido, los potentados, los reyes de la tierra, habrán conseguido echar su yugo de ellos. Esa Roma, pero esa Roma espiritual. Esa Roma que conocimos muy ampliamente por Tiatira y que ahora ya la conocemos por la Odisea, ¿no? Pero Tiatira la capitaneará también, siempre la ha capitaneado y la capitaneará, ya lo vimos en Apocalipsis 2 y 3, ¿no? Que es quien capitanea a la ramera en los últimos tiempos. Esa será devorada por las naciones y los reyes y los potentados habrán conseguido expulsar su yugo de ella. Porque no nos engañemos, por mucho que se diga que no tiene ninguna influencia, Roma, y no solo ella, tiene una influencia tremenda. Y todavía tienen que adquirir más influencia. Ya llegará cuando adquieran más influencia, ¿no? Bien, en cuanto a los montes y las islas, que es otra cuestión. Dice que los montes y las islas fueron conmovidos. Fueron removidos de su lugar. No fueron quitados, pero fueron removidos de su lugar. El lugar que les corresponde a los montes y a las islas fue desplazado de alguna manera, según este sello. Veremos qué significa. Vamos a ver primero, en simbología, a los montes y a las islas, ¿no? En Isaías 2, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será asentado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Bien. Jeremías 51. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destructor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. Ya vemos cómo identifica el Señor a los montes, a las montañas, como naciones. Ezequiel 34. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel. Los montes como naciones. Miqueas 4. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, por cabeza de naciones. Israel como cabeza de naciones. Una vez más, los montes son naciones. Isaías 60. Ciertamente a mí esperan los de las islas y las naves de Tarsis, las primeras, para traer a tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos. Los montes y las islas son las naciones como refugio del pueblo judío. No quiero decir que sean las naciones como refugio, pero aquí se las contempla como tal.
en este sexto sello. Las islas, los montes, fueron removidos de su lugar. Es decir, aquellos que tenían algún tipo de influencia como para proteger a Israel, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, léase USA, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Serán removidos de su lugar. Israel, porque ese es el objetivo de los sellos, Israel no tendrá lugar donde esconderse. La protección que tiene hasta hoy en día por parte de las grandes potencias, por ejemplo, la gran potencia de Estados Unidos, será removida. Si Estados Unidos no tuviera una ascendencia muy importante sobre Israel en nuestros días, sabemos que habría sido ya devorada por las naciones de su alrededor, que es lo que han querido siempre, ¿no? De momento tiene esa protección, pero quien protege a Israel será removido de su lugar. Vemos en Isaías 60 nuevamente que dice: ciertamente a mí esperarán los de las islas y las naves de Tarsis las primeras, para traer a tus hijos de lejos su plata y su oro con ellos. Decimos que los montes y las islas son las naciones vistas aquí, vistas según el sexto sello. Son los montes y las islas como naciones de los refugios, como refugio del pueblo judío, fuera de Israel. No solamente en Israel, sino fuera de Israel. Las islas son las naciones más alejadas, como si no dependiesen de ninguna confederación. Tendremos la confederación del Imperio Romano, pero también tendremos islas. Islas que no dependerán de la confederación romana. Lo que pasa es que la confederación romana, que en aquella época tendrá un poder abrumador. Europa, el Imperio Romano, tendrá un poder abrumador. De tal manera que lo único que quedará serán islas, otro tipo de naciones más alejadas, pero la influencia tremenda de Roma y de su príncipe será muy grande, de manera que no podrán proteger a Israel. No habrá ayuda de ninguna nación en esta época para Israel, ni siquiera Estados Unidos, como hemos dicho. No habrá amparo. O no habrá amparo o no permitirán que se les dé amparo. Una de las dos cosas. O bien Estados Unidos y compañía no querrá amparar, o bien la influencia tan grande de Roma impedirá que se les dé amparo. Unas de las dos cosas. Las naciones que han amparado tradicionalmente a los judíos no podrán hacerlo o no querrán hacerlo, ¿vale? La conspiración contra Dios y su Cristo, para quitarlos de en medio, apagando los cielos, tiene una terrible consecuencia. Porque eso, apagar a Dios, apagar a Cristo, apagar a las luminarias, apagar todo eso sobre el mundo, conseguir que eso que se apague, el Señor tiene unas consecuencias. Eso lo vemos en los versículos 15 a 17, inmediatamente después del sexto sello. Esto forma parte del sexto sello. Dice: y los reyes de la tierra, los magnates, los ricos, los tribunos, los poderosos, y todo siervo y todo libre también, evidentemente, todos los hombres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Como dice Malaquías. No podríamos decir de ninguna manera que los montes han sido quitados de en medio e inmediatamente después usarlos como refugio. Si se quitan de en medio no se pueden usar como refugio. Pensemos que estos ni dicen estas palabras ni sienten sus efectos. Versículos 15 y 17 me estoy refiriendo. Estos, los reyes de la tierra, los magnates, ricos, tribunos, todos los hombres, dice que se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono. Bueno, estos no dicen esto. Esto es un lenguaje simbólico. Es un lenguaje simbólico del estado en el que van a quedar. Quiero remarcarlo bien. No es que un montón de gente van a tener un montón de miedo de Dios y se van a esconder y dicen: caed sobre nosotros que viene la ira del Señor. No, no lo dicen. Ni lo dicen ni lo sienten. Esto es un lenguaje simbólico, una expresión del Señor para que entendamos qué es lo que va a ocurrir, en qué posición quedan.
¿Cuál es la escritura de correspondencia? La escritura de correspondencia es Hebreos 10, 26 y 27, que dice: porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y un fuego airado que está a punto de consumir a los adversarios. Este es el versículo de correspondencia de esto que acabamos de leer en este sello. Este es el estado en el que van a quedar. En realidad, estos versículos de Apocalipsis no indican una humillación de los hombres. Aparentemente sí, pero es un lenguaje simbólico. No indican una humillación de los hombres, ni tampoco indica que estos hombres manifiesten temor. Precisamente después de apagar los cielos, lo que sienten estos hombres no es temor, sino lo que sienten es que son más libres que nunca. No tienen ninguna conciencia que les limite, por lo tanto no pueden sentir ningún temor. Al contrario, Dios no existe ya para ellos. Lo han matado. Por lo tanto, este sexto sello, que engloba primero los primeros versículos que hemos leído, después estos del 15 y 17, no se contradicen en absoluto. Estos versículos 15 y 17 lo que indican es el estado en el que van a quedar. Lo que tenemos aquí son unas palabras proféticas que describen no una acción que ellos hacen, que los hombres, los tribunos y los reyes, no describen una acción que ellos hacen. Son unas palabras proféticas. Lo que hacen estas palabras es mostrar su situación de alguna manera, entendedme la expresión, para entendernos, de cáncer espiritual terminal. ¿Vale? Esto es lo que están mostrando sobre estas personas. Sí, como ya sabemos, ¿no? Algunos de nosotros, lo que significa un cáncer y cuando avanza y lo que puede hacer, lo que está indicando es que estas personas reconocen que tienen no lo reconocen porque ellos no lo reconocen con sus bocas. Simplemente es la expresión profética de que están en situación terminal. Es decir, no hay provisión para ellos. Vimos en el Antiguo Testamento que cuando alguien pecaba había una provisión. Ve al sacerdote, ofrece una paloma, ofrece un cordero, ofrece tal, lávate en tal, etcétera, una serie de cosas. Bien, pero sabemos que en el Antiguo Testamento también hay cosas para las cuales no hay provisión. Y el Señor dice, muerte irremisible. Bien, esto es lo que está diciendo aquí. Esto es lo que está diciendo Hebreos 10, 26, 27. Una horrenda expectación de juicio y fuego airado. ¿Por qué? Porque estos ya no tienen perdón. ¿Os recordáis de aquella expresión muy católica? Dice, no tienes perdón de Dios. Pues esto es lo que les ocurre a estos, no tienen perdón de Dios. No hay perdón para ellos. Lo único que tienen es una expectación, una horrible expectación de fuego airado a punto de consumirlos. Es decir, quedan convictos y preparados para el fuego. ¿Para cuándo el fuego? Cuando llegue. El fuego ya llegará, el fuego no es ahora. El fuego ya llegará. Simplemente se les dice, quedáis convictos, no tenéis posibilidad de salvación. En fin, lo que la Escritura nos quiere dar a entender es que, como decíamos, para los que han abandonado total y abiertamente a Cristo y le han combatido a Cristo y a Dios, de cualquier manera, estos reyes, estos potentados, y no solo los reyes potentados, todo siervo y todo libre también, todos. Lo que les ocurre a estos es que no les queda sino una horrenda expectación de juicio y un fuego airado que está a punto de consumir a los adversarios. Están, para entendernos, están condenados, simplemente que ahí quedan. ¿Por qué? Porque deben ser usados para machacar a Israel, para verter juicios contra Israel. Pero están condenados y preparados para cuando llegue el juicio contra ellos. Es su herencia, es la herencia de estos, ciertamente. Maldita, es una herencia maldita, pero es su herencia, es la que se han ganado. Y esta herencia la recogerán cuando venga aquel al cual han aborrecido. Cuando venga el Señor la recogerán. Porque hasta que venga el Señor es el castigo sobre Israel. Pero cuando el Señor pose sus pies, entonces será otra cosa. Entonces ya no será sobre Israel, porque Israel ya habrá sufrido toda su penalidad durante los 7 años de tribulación. Entonces será contra los adversarios, contra estos de los que habla aquí, contra el mundo entero. Y recogerán
asombrados con aquellas palabras de Mateo 25, 44, 46, que dice: entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis a uno de estos más pequeños. Es decir, esto lo pongo yo, ¿no? Los que llevaron mi testimonio, el testimonio del Señor, en la tribulación. ¿Por qué? Porque van a achacar a estos pequeños. Y estos son los que van a quedar convictos. Pero, hombre, Señor, ¿cómo vamos a ser condenados? ¿Qué hemos hecho nosotros contra ti? ¿Contra mí? Lo hicisteis a uno de estos pequeños en toda la tribulación. Estáis condenados. Haber leído Apocalipsis. En el sexto sello salía. Esto que tienen aquí, esto que hemos leído, es una expectación. Es una expectación. Es la expectación que tienen por delante porque no hay perdón posible. Que no se pueden ni arrepentir. No tienen posibilidad ni de arrepentirse. Son como Simón el mago, que no tienen posibilidad ni de arrepentirse. La remoción de las influencias espirituales y la persecución sin cuartel de los santos y su testimonio, sí, física, pero sobre todo espiritual. Esta persecución que efectuarán los hombres es la apertura de la segunda parte de la semana tribulacional contra Israel y contra el testimonio del Señor. Y esto es lo que vemos aquí. Así termina el capítulo 6, así termina el sexto sello, en el cual vemos una serie de bestias, una serie de bestioletas, de fieras de la tierra, junto con la bestia, con todas las bestias, con todos los potentados, con todas las personas que van a actuar contra Israel. Y lo que les queda a ellos, lo que tienen, es una expectación de juicio airado. Es la expectación de Hebreos también. Es decir, no están diciendo, volvemos a decir, no están diciendo que, que el Señor nos va a pegar, nos va a castigar, nos va a matar. No, porque ellos se sienten libres, contentos de que Dios ya no existe para ellos y ya no tiene ninguna influencia, nadie sobre ellos, ¿no? Simplemente es la expresión, como hemos dicho, la expresión profética de que quedan convictos, de que quedan terminales, sentenciados por lo que van a hacer. Y bueno, hasta aquí el capítulo 6 de Apocalipsis. El próximo día veremos, hemos acabado el capítulo 6 con una expectación de juicio airado sobre las naciones y sobre los hombres. El próximo capítulo será otra expectación, una expectación a otra expectación, pero será muy diferente esa expectación que veremos. El capítulo 7 será una especie de paréntesis donde se puede respirar el bien del Señor. Ya lo veremos el capítulo 7, será importante también. Pero pasaremos de expectación, la que acabamos de ver ahora, a otro tipo de expectación. Veremos a los 144.000, veremos a las naciones, etc. ¿Alguna consideración o alguna pregunta o alguna aclaración? ¿O alguna disconformidad? Lo que sea. No, solo un comentario. Sí. Cuando has dicho Mateo 13, es Marcos 13. Ah. Porque Gracias. lo he seguido. Los versículos están bien, ¿eh? Ay, perdón. Sí, es Marcos, es verdad. He leído MT en vez de MR. Sí. Sí. Gracias. No, nada. Sí, porque si hubiera puesto la T, tendría que corregirlo, ¿no? Porque sería un error, pero sí. Yo quería hacer una pregunta. Comentabas, José María, que
el tema de la situación de estos reyes, ¿no? Que en sí vendría a englobar a todo hombre, ¿no? ¿O es todo hombre que haya ido contra Israel? Disculpa, ¿puedes volver a Sí. decirme? No he oído bien. Dice en el capítulo, ¿no? Dice, y los reyes de la tierra y los grandes ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, dice, se escondieron en las cuevas y entre las piedras y los montes y decían, caed sobre nosotros, ¿vale? Como todo lo que prosigue. Pero ¿es porque ellos han ido contra Israel? ¿O es en general a todos porque han quitado a Dios de en medio? Exacto. Digamos, o sea, el sexto sello, en el sexto sello vemos que los hombres apagan las luminarias. O sea, en cierta manera es como que todo hombre ha querido apartar a Dios de en medio, ¿no? Por así decirlo. Exacto. Vale. Sí. Es que La consecuencia es los versículos siguientes. vale, que sería, por así decirlo, el tema de la inclinación del corazón más que lo que hagan en sí, ¿no? Sí, lo que ocurre es que debemos de tener en cuenta que en los sellos vemos una serie de cosas. O sea, vemos una perspectiva. En las trompetas veremos otra perspectiva. Quiero decir, vamos a ver diferentes perspectivas en las cuales, por ejemplo, aquí vemos este sexto sello y decimos, uy, caramba, hemos pasado acabando la primera parte de la tribulación, hemos pasado a la venida del Señor, ¿no? Porque si el objetivo de estos es quedar convictos para la venida del Señor, digo, uy, pasamos, ¿no? Sí, iremos viendo detalles en sucesivas escrituras. En las trompetas veremos más detalles, veremos también más adelante más detalles que se nos van ampliando, ¿no? Veremos detalles más ampliados. Es que estaba pensando un poco, por ejemplo, por lo de Pablo, ¿sabes? Que Pablo, en cierta manera, seguía la iglesia, ¿no? En cierta manera iba en contra de los escogidos, ¿no? Igual que se planteaba estos, pero claro, la inclinación del corazón de Pablo era distinta, ¿sabes? Porque, ¿no? En cierta manera amaba, buscaba al Señor e intentaba hacer, ¿no? Y, en cambio, estos lo que hacen es como querer quitar a Dios de en medio, ¿no? Y en ese sentido supongo que lo que hagan de ir en contra de Israel o lo que hagan, ¿no? Pero, okay. Mira, verás, Pablo. A Pablo lo tenemos en diferentes épocas cuando el Señor ha hecho su obra y entonces nosotros, desde luego, yo personalmente, vamos, cuando digo yo personalmente me refiero a la Iglesia. Pablo para la Iglesia debería ser la doctrina. La doctrina, cuando vemos las palabras del Señor, le damos mucha importancia. Bien, y la tienen desde luego. La Escritura tiene toda la importancia. Pero deberíamos de prestar más atención todavía a Pablo. La misma, pero un poquito más de atención a Pablo. ¿Por qué? Pues porque Pablo es Cristo perfeccionado. Porque Cristo se perfecciona en Pablo a la hora de la escritura. Y Pablo es posterior al Señor, de tal manera que el Señor revela más cosas a través de Pablo. Pablo es, para la Iglesia, hacia donde debe de mirar. De alguna manera, por decirlo de alguna manera, ¿os recordáis de aquella expresión que dice, es que unos dicen que son de Pablo, de Apolos, otros de Pablo, otros de Cefas, y dice, no, tenemos que ser del Señor. Sí, y tanto. Pero el Señor está en Pablo, es el perito arquitecto, no lo olvidemos. Si hay algún tipo de autoridad para nosotros, debe ser Pablo. Voy a citar un ejemplo. No estoy poniendo a Pablo por encima de las demás escrituras, ni mucho menos, pero demos un ejemplo. ¿La carta de Santiago o las cartas de Pablo? Diremos, las dos naturalmente, sí, desde luego, pero cuidado con la carta de Santiago. Cuidado porque está hablando en unos términos. No olvidemos que era un judío, un cristiano judío y judaico, que judaizaba. Y en su mente está así. ¿Vale? Es decir, el peso que tienen las cartas de Pablo es muy importante. Y con eso no estamos diciendo que está menos inspirada una que otra, ni mucho menos. Vale, hasta aquí bien. Lo digo más que nada como introducción para poner a Pablo bien arriba, ¿no? Donde tenemos que ponerlo. Pero ahora vamos a hablar del Pablo, que es lo que tú has comentado, del Pablo que perseguía a la iglesia. Bien, allí Pablo era una figura y tipo de los que cualquiera que os maten pensarán
que están rindiendo servicio, o como dice en el original, porque nosotros tenemos traducido, piensan que están dando servicio a Dios. El original dice culto. O sea, el original dice, pensarán que dan culto a Dios por mataros. O sea, esto va a ocurrir en la tribulación. Y Pablo en esa época, era tipo y figura de los malos. De los malos. Curioso. No es que Pablo tuviese otro corazón. No, lo digo porque a veces sí tenemos inclinaciones, ¿no? Que dicen, ostras, claro, es que Pablo es uno de los grandes, desde luego, pero por la gracia del Señor, ¿no? En esa época era tipo y figura de los malos. Un tizón arrebatado del fuego. Pablo fue un tizón arrebatado del fuego. Pablo también es figura de aquel perdido absolutamente, casi entrando por las puertas del infierno, y que el Señor lo arrebata para él. Y el Señor dice, yo escojo a quien quiero. Y si decido que a Esaú lo aborrezco y a Jacob lo amo, aunque no se lo merezca, desde luego, porque no se lo merecía, si lo decido así, así debe ser. ¿Es parcial el Señor? Dios, no, desde luego que no. Al menos nuestra boca no puede decirlo. Él sí puede ser lo que quiera, parcial o no parcial, pero nuestra boca no puede decirlo, porque nosotros somos los que nos hemos, el hombre es quien se ha apartado de Dios, irremisiblemente. Al contrario, lo único que podemos decir es que el Señor ha escogido, y por lo tanto lo único que podemos decir es que tenemos que estar infinitamente agradecidos, ¿no? Porque es bueno, no parcial, es bueno. Pero bueno, Pablo en esa época era figura de estos que hemos hablado también, de los que iban, más todavía, figura de aquellos que están con el anticristo en cuanto a la mala enseñanza, porque la enseñanza de los israelitas era, en aquella época, escribas y fariseos, era mala. ¿Hasta dónde se puede desviar? ¿Hasta dónde se pueden desviar aquellos que son los depositarios del candelero del Señor? ¿Hasta dónde se pueden desviar? Se pueden desviar hasta matar profetas. Y nosotros podemos decir, bueno, pero nosotros somos diferentes, porque esto, porque el otro, porque hay una escritura que dice que el Hades no prevalecerá contra las puertas del Hades, contra la Iglesia. Bueno, bien. Pero como lo aplicamos mal, creemos que nosotros... Pues la pregunta es, ¿puede un cristiano, un creyente, machacar a otro, mentir contra otro a sabiendas? ¿Puede un cristiano practicante incluso enviar la muerte a otros? Puede hacer de todo. Sucedido, ¿eh? Sí. ¿Habéis leído alguno a Primo Levi? ¿Sabéis quién era? ¿Os suena Primo Levi? ¿Os suena de algo? ¿Sí? Primo Levi. No. Primo Levi. Primo Levi era porque murió, se suicidó, por cierto. Era un judío que estuvo en los campos de concentración nazi. Él ha escrito varios libros. Uno de ellos es muy curioso, se titula Si esto es el hombre. Se titula así, Si esto es el hombre. Ya da idea de lo que va a explicar, ¿no? La miseria humana. Bueno, él estuvo en los campos de concentración. Una de las cosas que él decía cuando daba las entrevistas y tal, dijo algo así como, los que hemos sobrevivido, porque él era uno de los que estuvo en los campos de concentración, los que hemos sobrevivido lo hemos hecho porque algo mal habremos hecho. Claro, nosotros que no hemos estado en los campos de concentración, seríamos muy frívolos atacando a aquellos pobres que lo padecieron, pero él no, él es uno de los un judío que padeció. Él puede decir abiertamente, los que hemos sobrevivido al holocausto nazi, algo mal habremos hecho para haber sobrevivido. Esa es la realidad del hombre. Esa es la realidad. Es triste, pero es la realidad. Cuando nos apretan las clavijas suficientemente, somos capaces de hacer lo peor. ¿Por qué? Porque somos carnales, muy carnales. Sí, decimos que somos espirituales, pero realmente la carne está en nuestras vidas.
Nuestras raíces están demasiado enraizadas en esta tierra. Sí, desgraciadamente, están demasiado enraizadas. Sí, tenemos nuestra mente y nuestra mirada en los cielos, pero nuestra fe es demasiado pequeñita. Estamos demasiado enraizados en esta tierra. Notemos que no estoy diciendo que los creyentes están demasiado enraizados. No, digo, nosotros estamos, ¿no? Luchamos contra ello, pero estamos demasiado enraizados. Entonces viene alguien, nos aprieta las clavijas y nos dice, ¿qué os creíais? ¿Que erais los más listos, los más altos y los más guapos cristianamente hablando? Pues no. Mira, además no necesito darle la vuelta a todo el tornillo. Te doy solamente un poquito de vuelta y te deshago. Así somos los hombres. Los cristianos somos hombres, pues así somos los hombres, ¿no? Pero bueno.